Saludos a todos nuestros pacientes virtuales, quien les habla a su amigo y médico de cabecera, Eliezer Páez, y como usted lo escucha, su médico de cabecera virtual. Hoy venimos con un tema bastante interesante y no es nada más que la artritis reumatoidea. Es una enfermedad autoinmune que está afectando a gran parte de nuestra población e incluso es muy preocupante porque es una enfermedad, una patología que conlleva a la incapacidad de muchos de nuestros pacientes. Es importante tener conocimiento y de forma de cultura general acerca de esta entidad para poder prevenirla e incluso poder ayudar a algunos de nuestros familiares. Dejen en la caja de comentarios si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud de alguna de las patologías que aquejan a tu vida o a tu familia, a tus hijos. Usted lo deja allí en la caja de comentarios y con mucho gusto su médico de cabecera virtual, Eliezer Páez, estará conversando en el próximo programa. La artritis reumatoidea, como les decía anteriormente, es una enfermedad autoinmune que afecta a gran parte de la población. ¿En qué consiste la artritis reumatoidea? No es más que el sistema inmunológico, el sistema de defensa que poseemos nosotros normalmente para que nos cuide, para que nos proteja de agentes bacterianos, virales, ambientales, de cualquier tipo de entidad extraña que llegue a nuestro cuerpo. Este sistema inmunológico ataca a nuestro propio organismo. Eso es lo que sucede en la artritis reumatoidea. En este caso, ataca las articulaciones. ¿De dónde proviene la palabra artritis? Una combinación de dos palabras. Art, de articulación, e itis, un sufijo que se utiliza para denominar algo que está inflamado. Artritis, inflamación de las articulaciones. ¿A qué se debe esta inflamación? Sencillamente que nuestro sistema inmunológico ataca a nuestras propias articulaciones y eso a la postre va a producir artritis. Bien, la artritis es una entidad que podemos identificar de fácil manera con un examen físico solamente visual cuando nosotros observamos las grandes articulaciones del cuerpo, que estas pueden ser las rodillas, los tobillos, los codos e incluso articulaciones de pequeño tamaño como son las interfalángicas, que son muy comunes que se inflamen en medio de una artritis reumatoidea. Cuando nosotros logramos identificar esta entidad, procedemos a realizar una historia clínica del paciente completa con antecedentes personales y antecedentes familiares. ¿Por qué vamos a entrar en este punto? Porque ahora vamos a conversar un poco acerca de los factores de riesgo para padecer la artritis reumatoidea. Vamos a comenzar con la edad. Generalmente, los pacientes de la tercera edad comienzan a sufrir artritis reumatoidea. Puede dar a cualquier edad, pero el mayor índice de presencia de esta entidad es en pacientes de la tercera edad. Otro factor de riesgo importante es el sexo. Las mujeres tienen una alta probabilidad de padecer artritis reumatoidea. No se conoce un origen específico de la artritis, solo se sabe que el sistema inmunológico ataca nuestras propias articulaciones. Pero creemos que en el caso de las mujeres ocurren dos eventualidades muy importantes, que son los embarazos. Durante los embarazos, las mujeres tienen que producir mucho mayor calcio para poder alimentar tanto el niño que va creciendo dentro de su vientre, que a la postre sería el resultado o el producto de un embarazo, y el calcio que ella debe de consumir normalmente, ¿ok? El que sus huesos necesitan. Todos los huesos que se forman durante esos 9 meses que ese niño va creciendo en esa gestación, ese calcio proviene de la alimentación de su madre. Cuando tenemos madres multíparas, que esto significa madres que tienen varios partos, pueden tener mayor índice de artritis porque tenemos unos huesos un poquito más descalcificados que las madres que solamente han tenido un niño, incluso que las nulíparas que no han tenido ningún niño. Eso puede entrar en uno de los factores de riesgo. Lo otro en las mujeres, en el sexo femenino, es la menopausia. Este es un proceso fisiológico que todas las mujeres después de los 45, 47, incluso 50 años, todo va en dependencia de otros factores,
que las mujeres atraviesan normalmente. En medio de la menopausia cesa la producción de algunas hormonas que le ayuda a la mujer a mantener una buena calcificación e incluso a introducir el calcio que ingerimos normalmente en los huesos. Una vez que se presenta la menopausia, esto nos les predispone al sexo femenino a padecer de artritis u otras enfermedades reumatoideas. Así que en eso más o menos va basando lo que es el factor de riesgo con respecto al sexo. Antecedentes familiares. Se dice que hay un factor genético que influye en la aparición de la artritis reumatoidea. No es que hay un gen específico que se daña y esto produce artritis reumatoidea. No, es sencillamente que este gen que está afectado va a permitir que bajo algunos efectos de algunas infecciones virales, bacterianas o agentes ambientales pueda desarrollar o desencadenar este paciente la artritis reumatoidea. Bien, así que lo más importante está para el final. ¿Cómo vamos a prevenir esta artritis reumatoidea en nuestras vidas? Así que pendiente y escuchen muy bien. Otro factor de riesgo, el tabaquismo. El consumo de tabaco, el cigarro, el tabaco. Estos agentes van a predisponer a los pacientes a una descalcificación prematura y por ende la posible presencia de artritis reumatoidea. Y por último tenemos el sobrepeso. El sobrepeso es un factor de riesgo sumamente importante en estos pacientes. Cuando nosotros padecemos de un sobrepeso, bien sea mórbido o algún grado 2, grado 3, independientemente, nuestras articulaciones comienzan a tener un trabajo excesivo al que comúnmente ellas deberían tener. Para eso existe algo que se llama índice de masa corporal. Ahí usted lo está viendo en las pantallas de su canal Ciencia y Salud, donde usted va a tener un médico virtual de cabecera. El índice de masa corporal es una ecuación que se saca teniendo como origen el peso y la estatura de un paciente. Dependiendo de este índice de masa corporal, nosotros vamos a colocar a ese paciente en una categoría: sobrepeso, obesidad mórbida, sobrepeso grado 1, grado 2, en dependencia de en qué posición o en qué grado de índice de masa corporal esté el paciente. Esto va a predisponer más adelante a que pueda aparecer la artritis reumatoidea en los pacientes con sobrepeso. ¿Por qué? Porque esta articulación está trabajando sobremanera a lo que ella debería trabajar. Así que pendiente, escuchen, observen que ya vamos a hablar del tratamiento y de cómo evitar la artritis reumatoidea. El diagnóstico de la artritis reumatoidea es un poco difícil de precisar al inicio de la patología. Habría que esperar que el paciente tenga cierto lapso de evolución para poder identificar lo que llamamos nosotros en medicina la triada de la artritis reumatoidea, que son tres aspectos fundamentales o tres signos esenciales que van a aparecer en el paciente. 1, inflamación en las articulaciones. 2, cambio de color de la piel. En este caso aparece un enrojecimiento en las articulaciones. Y 3, dolor a la movilidad de las articulaciones. Inflamación, cambio de color o enrojecimiento de las articulaciones y el dolor son signos y síntomas fundamentales en este proceso de la artritis reumatoidea. Cuando estos signos y síntomas aparecen y esto aunado a un antecedente familiar, a uno de los factores de riesgo que ya mencionamos, bien sea el sobrepeso, la edad, el sexo, el tabaquismo, cualquiera de ellos, ya nosotros nos encaminamos a un diagnóstico con respecto a la artritis reumatoidea. ¿Ok? Vamos ahora a entrar un poquito en lo que son los exámenes o análisis de sangre. Con respecto a los análisis de sangre, no hay una gran variedad o una gama de análisis que podemos precisar para ayudar en el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Las personas con artritis suelen tener una alta velocidad de sedimentación globular. Esto es lo que llamamos nosotros en medicina BSG, también conocida como tasa de sedimentación de nivel de proteína C reactiva. Cuando este elemento, la C reactiva, que es un examen que se realiza en sangre, se consigue elevada, podríamos sospechar de una artritis reumatoidea. Lo otro que nos podrían ayudar son las pruebas de diagnóstico por imagen. Cuando nosotros realizamos una radiografía con alto contraste, podemos observar el nivel de inflamación que pueda padecer
una articulación. Con esos medios de diagnóstico podríamos precisar si hay presencia de artritis reumatoidea o no, sumando síntomas y signos con los complementarios. Vamos a hablar un poco del tratamiento de la artritis reumatoidea. Como preámbulo, les quiero recordar que la artritis reumatoidea es una enfermedad crónica que no tiene cura. A ella lo único que nosotros podemos tratar son los síntomas, los signos y el proceso de evolución de esta enfermedad. Para ello, con respecto a los síntomas y los signos, es una patología que tratamos con antiinflamatorio, bien sea de origen esteroideo o no esteroideo. De los orígenes esteroideos tenemos la prednisona, es un antiinflamatorio esteroideo muy importante en los procesos de artritis reumatoidea con algunas condiciones. Ojo, si quieren saber más acerca del uso de la prednisona en la artritis reumatoidea, busque en nuestro contenido el uso de la prednisona en artritis reumatoidea. Y dentro de los antiinflamatorios no esteroideos tenemos el diclofenac, el ibuprofeno y otra gama más de antiinflamatorios. Tratamos la inflamación, tratamos el dolor, analgésicos, ya todos conocemos, o los que no también pueden buscar en nuestro contenido el uso de analgésicos en diferentes patologías. Como analgésico también tienen una función los diclofenac, el ibuprofeno, el acetaminofén, el paracetamol, cualquiera de ellos tiene una acción analgésica en este tipo de patología. Tenemos medicamentos con uso más delicado como la pregabalina, la gabapentina, que son tratamientos que se pueden usar como bloqueadores nerviosos para producir una analgesia en estas entidades en pacientes mucho más graves. Hay que reconocer que todos los tratamientos van en dependencia de la gravedad de la enfermedad. Posteriormente a esto, una vez que tratemos los síntomas del paciente, vamos a tratar el problema de la evolución en el tiempo de la artritis reumatoidea. Cómo evitar el aceleramiento de las consecuencias de este problema autoinmune. Sencillo. Existe una gama de medicamentos que me van a desacelerar el proceso de la artritis reumatoidea. Dentro de ellos tenemos el metotrexate. Si usted quiere saber cómo se utiliza el metotrexate, usted debe acudir a su médico de cabecera presencial, porque yo soy su médico de cabecera virtual, y obtener mayor información. No se automedique, ojo, siempre con la guía de un profesional. Dentro de otros tratamientos para la desaceleración de la artritis reumatoidea tenemos la hidrocloroquina. Este es otro tratamiento conocido comercialmente como el Plaquenil, que me va a ayudar a desacelerar el proceso de la artritis reumatoidea. Si ya tu traumatólogo de cabecera te indicó alguno de estos tratamientos, quiero decirte que estás en buenas manos, porque esto va a enlentecer el proceso evolutivo de la artritis reumatoidea. Respecto a la prevención de la artritis reumatoidea, es esencial volver al principio del video, donde les dije que ella tiene un factor genético fundamental. No quiere decir que hay un gen que venga ya con algún defecto que me programe para la aparición de la artritis reumatoidea. No, es un gen que me predispone a la conexión o a la interacción con algunos virus, algunas bacterias, algunos agentes ambientales que me van a desencadenar con el tiempo la artritis reumatoidea. ¿Qué es lo que debo hacer entonces para prevenirla? Sencillo. Uno de los pasos fundamentales es mantener un peso acorde a mi estatura. No entrar en el sobrepeso, no entrar en la obesidad, sino que tratar de mantener un peso adecuado, de que mis articulaciones puedan tener un buen trabajo mecánico. 2. Hacer ejercicios. Realizar muchos ejercicios. Todas las mañanas dedicarme 1 hora a mi condición física. Mantener un buen ritmo de ejercicio físico, bien sea de lunes a viernes, bien sea fines de semana. Todo va en dependencia de nuestras labores diarias, pero siempre apartar un momento para realizar ejercicio físico. Mientras tu articulación no entre en un estado sedentario, donde ella no tenga la suficiente movilidad que requiere para seguir su funcionamiento normal, ella difícilmente entre en un estado de artritis reumatoidea. Si ahorita en este momento estás en un grado de obesidad o de sobrepeso, vamos a empezar a trabajar para bajarlo.
porque de esa manera vamos a prevenir la artritis reumatoidea. Mis hijos, mis pacientes, mis amigos, mis suscriptores, mis seguidores, sigan apoyando este canal Ciencia y Salud, donde este servidor todas las semanas traerá un tema interesante que a usted o a su familia le puede servir. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima entrega.